Hola, ¿qué tal? Yo soy Marc Merino del Centro INDAR, soy terapeuta personal y naturópata. También llevo la gestión de nutrición consciente y terapias vibracionales o corporales. Aquí en este mini curso, en este curso de introducción a la alimentación consciente, vamos a ver en diferentes partes cómo vamos a distribuir toda nuestra conciencia en función de cómo comemos, por qué comemos y qué es lo que comemos. Entonces vamos a distribuir diferentes facetas que nos van a ayudar a través de consejos, recomendaciones, apuntes, todo lo que es lo concerniente a la alimentación consciente. Para ello vamos a comenzar un poco diciendo qué es la alimentación consciente o la mindful eating. La mindful eating es un concepto que nace de mindfulness, de la conciencia plena y enfocado o traspasado lo que sería la alimentación. Vamos a concentrar toda nuestra conciencia en los alimentos y en la forma de comer que estamos llevando, ¿no? Entonces, para ello es tener en cuenta nuestros aspectos psicológicos, nuestros aspectos corporales, físicos, metabólicos y a la misma vez el aspecto de conexión con el medio ambiente. Los tres juntos, el aspecto psicológico, el físico y el entorno, van a formar parte principal, la piedra fundamental de lo que es el mindful eating o la nutrición consciente. Para ello, por eso vamos a comenzar por los preceptos o por los principios de la nutrición consciente. Son varios puntos, son 5 puntos, en los cuales vamos a tener en cuenta antes de enfocarnos a comer. ¿Vale? Es un paso previo, una conciencia que debemos de tener antes del hecho ya no solo incluso de comer, sino incluso de ir a comprar ese alimento. Entonces, para ello tenemos que configurar un poquito nuestra mente, nuestra conciencia, esta parte psicológica, para atender precisamente a nuestras necesidades, a las necesidades del medio ambiente en integración con nosotros mismos y así también conocer qué aspectos de nuestra psique, de nuestra psicología, nuestra forma de estar, de ser, de expresarnos, están interfiriendo, están mezclándose con el acto de alimentarnos, ¿de acuerdo? Hay un aspecto psicológico muy importante dentro de la alimentación porque es aquello que nos llena. Entonces, evidentemente, aquello que nos llena va a formar parte de esos sentimientos de vacío, de esos sentimientos inconformistas o de frustración que vamos a sentir. Entonces, en esos aspectos se va a ver vinculado la alimentación. No es de menos que normalmente en el ser humano, y sobre todo en un país mediterráneo como el nuestro, pues estar acostumbrados a celebrar incluso los triunfos, los buenos momentos, etcétera, vinculados con una comida. Siempre estamos vinculando incluso el amor con la comida, ¿no? El invitar a cenar, el cenar a tu casa, amistades, pareja. Siempre parece como que la comida nos acompañe, no solamente con el acto de nutrición, sino también con un acto social y con un acto también psicológico que está dentro del ser humano, esta vinculación. Por lo tanto, de una forma indirecta, cuando tenemos el modo automático puesto, vamos a comprar esos alimentos quizá muchas veces de forma impulsiva en el supermercado, ¿no? En la tienda. Vamos a ver productos los cuales no necesitábamos o no íbamos a buscar, pero ese capricho, ¿no? de coger ese producto de más, o por ejemplo cuando estamos en casa pues vamos a picar ciertos alimentos según nuestro estado de ánimo. Todas esas partes son muy importantes y son las que vinculan la psicología con la alimentación. Entonces, en el mindful eating, en la alimentación consciente, nutrición consciente, lo que se va a trabajar precisamente es tomar conciencia de todo ese movimiento que se crea a través de nuestra conciencia, de nuestra mente, hacia el acto de alimentarse. Así que vamos a comenzar
por el primer punto de los 5 puntos fundamentales de la nutrición consciente. Vamos a comenzar con el primero. El primer principio sería ser conscientes de cómo y por qué comemos, atendiendo a las sensaciones de hambre y saciedad. Es decir, debemos de conocer perfectamente cuáles son las sensaciones de hambre y saciedad, es decir, no vinculadas a algo, a una saciedad o una hambre psicológico, emocional, sino simplemente orgánico, mi organismo. Y entonces fijarme si esa era una necesidad orgánica o una necesidad personal. Entonces, sobre todo, preguntarnos ¿por qué voy a comer? ¿Qué es lo que me está impulsando a comer en este momento? ¿Es una necesidad fisiológica, orgánica, normal, que se va a producir de manera automática a ciertas horas del día porque mi organismo necesita esos nutrientes? ¿O estoy sustituyendo una parte de mí que la voy a recuperar a través de la alimentación, ya que por otros medios pues a lo mejor no lo he conseguido? Así que es muy importante en este punto, es el principal, el cómo y el por qué vamos a comer. Cada vez que vayamos a enfrentarnos a un plato de comida, a un alimento, ¿por qué lo voy a comer? ¿Y cómo lo estoy comiendo, ¿no? Es una parte fundamental de plantearnos esta consulta para activar nuestra conciencia y ver efectivamente si lo que estamos haciendo es un acto de nutrición alimentaria o de nutrición emocional, ¿de acuerdo? Así que desde ese punto de vista, si es una nutrición emocional, lo mejor que podría hacer pues es, os digo, aquí por ejemplo, siempre estoy atendiendo a personas a través de ese trabajo personal, esa terapia personal de crecimiento. En ese aspecto hay muchas soluciones que quizá tendría que contemplarme, realizar, ¿no? Armarme de fuerza y ir a hacer terapia, por ejemplo, o llamar a una amiga, a un familiar, o pedir ayuda en ese instante, o trabajarme yo ese instante de otra manera que no sea con el sustitutivo de la comida, porque en esos momentos la comida que voy a tomar no va a ser la más apropiada ni la que mi organismo necesitaba en ese momento. ¿De acuerdo? Así que, sobre todo, tener en cuenta que cuando el organismo está falto, está necesitado, por ejemplo, de esa parte emocional, precisamente va a recurrir a elementos nutricionales que tengan un gran aporte inmediato de esos tipos de nutrientes, por ejemplo, de tipo energético o de tipo triptófano, por ejemplo, para crear esa serotonina o esa melatonina. Nos vamos a ir a por el chocolate, ¿no? Famoso. Entonces nuestro organismo va a pedir de la manera más inmediata tener ese aporte, pero no es el más sano, no es el más equilibrado. Por ejemplo, también lo podríamos conseguir ese aporte pues a través de la avena, lo que pasa es que es mucho más lento. Entonces nuestro organismo, fijaos que nos va a pedir que consumamos alimentos con un aporte necesario pero inmediato, con lo cual no le va a importar ingerir otro tipo de toxinas acompañados o un exceso de azúcar acompañado a lo que será ese aporte que el organismo nos está pidiendo o nuestra mente nos está dirigiendo en ese instante. Por lo tanto, ser conscientes de cómo y por qué estamos comiendo, vamos a tomar las riendas, vamos a quitar ese piloto automático y vamos a gestionar mucho mejor en cada parte lo necesario hacia la nutrición, hacia el crecimiento personal, la terapia personal o los requerimientos personales anímicos que necesito en ese instante. El siguiente punto, el número 2, es ser conscientes de los pensamientos, sensaciones y emociones que obtenemos a través de los alimentos y el proceso de comer. Pensamientos, sensaciones y emociones que obtenemos en el proceso de comer. Es decir, esto sabe mucho
los restaurantes de alta gama, etcétera, en los cuales el comer se convierte en una experiencia, tanto en texturas, sabores, colores. La cocina japonesa o asiática es muy importante en este aspecto, ¿no? En el cual los colores tienen un simbolismo más allá que el propio estético, y que incluso a nivel energético pues nos pueden aportar muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, los colores rojos pues son antioxidantes. Vamos a tener una serie de sensaciones en el momento en que estamos alimentándonos, comiendo. Vamos a tener, esto nos va a generar una serie de pensamientos, ya que precisamente los olores y los colores a través del inconsciente van a estar conectados con diferentes aspectos de nuestra vida, diferentes aspectos de nuestra psique. Por lo tanto, el acto de comer se convierte en un avance, en un camino de interiorización hacia unos aspectos inconscientes que se están mostrando en ese momento de enfrentarnos o disfrutar de ese plato. A partir de esos pensamientos y sensaciones que se están obteniendo en el proceso de alimentación, vamos a tener en ese momento una serie de emociones que van a ser positivas, neutras, es decir, vamos a tener cierto movimiento emocional dentro de nuestro organismo. Poner la conciencia en ese momento, en ese instante, para obtener esa información, para tener esas sensaciones, evaluarlas y disfrutar de ese momento es muy importante. Igualmente, poner conciencia en ese momento en el cual me van a aparecer sensaciones, pensamientos y emociones a través del acto de comer, también es una forma de autoconocimiento, una forma de disfrutar a otro nivel esa comida, o incluso, lo más importante, a detectar si esa comida es la más apropiada, la que yo querría en esos momentos, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre yo y mi comida? ¿Estoy comiendo de forma monótona? ¿Me crean una serie de emociones y sensaciones agradables esta comida que estoy teniendo? Algunos dicen, bueno, es que estoy a dieta. Bueno, hay diferentes tipos de dieta y diferentes tipos de enfrentarnos a una dieta. Más allá de la verdura hervida, hay todo un camino de comer verduras de una manera mucho más sana y que nos den sensaciones mucho más placenteras. Muchas veces el eliminar el azúcar, bueno, pero podemos sustituirlo por stevia, eliminar ciertas cosas, es decir, saber un poquito, investigar de qué forma el acto de comer se puede convertir en un momento de disfrute, de gozo, en el momento que nos está nutriendo de muchas maneras, pensamientos, emociones, sensaciones. Y eso a lo mejor nos lo estamos perdiendo por las prisas, nos estamos perdiendo porque no estamos prestando atención, porque no valoramos aquello que estamos haciendo en ese momento, que es comer, y comemos de cualquier manera y rápida. Con lo cual, aquí tomar conciencia de ese punto sería muy importante para algo que hacemos repetidas veces durante el día, aprovecharlo en un momento de pausa y autoconocimiento que puede ser a nivel privado o incluso con más personas. Es muy importante en este segundo aspecto a tener en cuenta. El tercer aspecto, el tercer punto es ser conscientes de las conductas que realizamos antes, durante y después del proceso de comer. Las conductas que realizamos antes, durante y después del proceso de comer. ¿A qué nos lleva? Es decir, ¿cómo llegamos al plato de comida? ¿Llegamos con ansiedad? ¿Llegamos nerviosos? ¿Llegamos con falta de tiempo? ¿Cómo? Deprisa, lento, rápido, alrededor de personas con las cuales hay una mala vibración, discuto a la hora de comer, estoy visualizando un programa de televisión que me está poniendo imágenes muy desagradables. ¿Qué hago después de comer? ¿Tengo ansiedad? ¿No tengo ansiedad? ¿Me pongo a ver la tele, me relajo, me duermo? ¿O no? ¿O directamente me pongo a correr?
es muy importante analizar cómo nos está afectando ese punto de alimentación, ¿no? ese freno, ese instante en el cual nos detenemos para comer, relacionado con lo que hacíamos en los momentos previos y en los momentos después de comer, para observar qué está pasando, qué está sucediendo en ese instante, ¿no? En función de lo que hemos dicho con los puntos anteriores, ¿vale? Para darnos cuenta de qué actitud estamos tomando en esa nutrición de nuestro organismo. Pasamos al número 4. Ser conscientes de la relación existente entre los alimentos que ingerimos y nuestro organismo, así como el medio ambiente. Ser conscientes de la relación existente entre los alimentos que ingerimos y nuestro organismo, así como el medio ambiente. Aquí es ponernos en un triángulo en el cual estamos nosotros, los alimentos, el medio ambiente. Esos alimentos forman parte del medio ambiente. La conciencia plena, la conciencia nutricional nos hace vernos al ser humano dentro de ese medio ambiente como integrante del mismo. Por lo tanto, en el momento del acto de alimentación, lo que estamos haciendo es contribuir a esa cadena, ¿vale? No vernos desde fuera como agentes que podemos aprovecharnos, como que podemos utilizar, como que no formamos parte de esa cadena, sino que estamos simplemente como agentes externos en los cuales vamos a utilizar como medio, ¿no? Sin tener en cuenta que según como nosotros comemos, el medio ambiente en el cual nosotros respiramos, comemos, amamos, trabajamos, hacemos deporte, es decir, donde vivimos, lo estamos modificando, lo estamos cambiando, estamos interaccionando con él. Entonces, evidentemente, en ese momento en que yo compro un producto que no es ecológico, por ejemplo, estoy contribuyendo a una contaminación del medio ambiente, y que esa contaminación no solamente me va a llegar a través del producto, sino también del aire que respiro, de la tierra que piso, de los mares donde nado, es decir, del agua que se evapora y vuelve a caer en el momento que llueve encima de mí, y yo respiro ese vapor, respiro ese aire, ese oxígeno que existe. Y toda esa cadena empezó el día que fui al supermercado, a la tienda, y compré aquel producto, que en vez de coger un producto que tenía un principio de equilibrio con el medio ambiente, escogí el producto que no tenía ese equilibrio con el medio ambiente. La suma de esas pequeñas cantidades, de ese pequeño paquete de pasta, es la suma de mía más la de mi vecino, de mi familia, del otro, se va sumando todo esto, y eso contribuye a que ese medio ambiente se vaya contaminando cada vez progresivamente más, y que por ende yo esté consumiendo productos contaminados o productos más tóxicos, o respire un aire peor, nade en unas aguas peores. Es decir, que esa cadena, ese triángulo producto, medio ambiente, ser humano, no se disuelve, tiene que estar siempre unido en ese aspecto. Así que tomar conciencia de que ese triángulo tiene que ser lo más equilibrado posible es la conciencia plena de desde que voy a comprar el producto hasta que lo estoy ingiriendo. En ese momento que lo ingiero, por ejemplo, algún tipo de refresco bien conocido, algún tipo de producto procesado, algún tipo de producto que yo sé que precisamente porque me he informado por internet, me he leído un libro, he hecho un curso, lo que sea, me he informado de que hay una serie de productos que son tóxicos para el organismo, ¿de acuerdo?
en ese momento, si yo soy consciente de todo eso, mi alimentación va a cambiar, evidentemente. Si no soy consciente de todo eso, porque no lo quiero ver, porque no lo quiero saber, después no me voy a poder quejar de que esté malito, de que me haya sentado mal la comida, o que no entiendo muy bien por qué me vienen las enfermedades, no entiendo muy bien por qué el medio ambiente está contaminado. Toda esa cadena comenzó en el momento que nosotros decidimos voluntariamente escoger una serie de elementos o escoger otros para nuestra alimentación. Pero todo empieza por la consciencia, todo empieza por darme cuenta que yo formo parte de ese equilibrio. Por lo tanto, tener la conciencia de que formamos parte de dicho equilibrio después nos va a hacer que cuando vayamos a consumir, cuando vayamos a alimentarnos, lo hagamos también de una forma consciente en función de aquello que sabemos. Así que este punto, el número 4, considero que es muy fundamental y es como una piedra fundamental para todo lo que es la conciencia alimentaria. Pasamos al último punto, el número 5, que es ser conscientes de las situaciones y emociones que nos impulsan a comer, pero ahora sí, sin juzgarnos y siendo compasivos con nosotros. Es decir, este es el último punto, en el que entra en juego todos los demás, los 4 anteriores. En el momento en que yo me doy cuenta que estoy comiendo de una manera impulsiva porque tengo algún aspecto emocional que solucionar, cubrir, y bueno, en vez de solucionarlo de otra manera, lo he solucionado con una bolsa de patatas, o con unos ganchitos, o con una tableta y media de chocolate, o con lo que sea. En ese momento, lo que nos dice este punto, y es el principal y el punto de unión, por ejemplo, con la meditación o la mindful eating, con la mindfulness, es precisamente ese punto meditativo en el cual los budistas siempre comienzan sus meditaciones con el punto de compasión, ¿vale? Ese punto en el cual, en vez de culpabilizarme, en vez de juzgarme de forma excesiva y perder el tiempo improductivamente en ese juego de culpabilización o de malestar conmigo, y encima pues olvidarme de todo eso y ponerme en marcha. Es decir, lo que me está pidiendo mi conciencia es de que haga algo, no que me castigue, que me culpabilice y de que sea una víctima de mí mismo, sino que me lleve a un punto en el cual esa conciencia que acabo de obtener y que me acabo de dar cuenta que necesito otra cosa que no era la tableta de chocolate, sino una ayuda más emocional, pues en vez de culpabilizarme, pues me voy hacia ahí, me voy hacia ese acto de buscar ayuda. Del mismo modo, también todas la anorexia, la bulimia, etcétera, vinculadas con el acto de la alimentación, evidentemente hay ahí detrás también toda esta historia, ¿no? Entonces, en ese punto de culpabilización que a veces se suele dar, bueno, lo que me está pidiendo esa conciencia es compasión hacia mí misma, y entonces dirigirme hacia el acto de transformación y de cambio, no castigarme. En el punto en el cual me doy cuenta, por ejemplo, que he estado consumiendo durante mucho tiempo pues, animales que han debido de estar pues, en condiciones infrahumanas o infraanimales, entonces en ese punto, bueno, lo que me está pidiendo mi conciencia es esa transformación y ese cambio que se ha producido a través de darme cuenta de todo esto y hacer algo. No quedarme estática, es decir, no volver a las andadas, sino, oye, si yo no puedo, porque no sé, porque pues pido ayuda, hago un curso de nutrición, voy a terapia, me informo por internet de todas las cosas que existen vinculadas a esta conciencia también del medio ambiente. Es decir, hago algo, me pongo en marcha. No me quedo en ese victimismo o en esa culpabilización o castigo hacia mí mismo, en ese aspecto, ¿no? Y quedarme estancado en esa, bueno, no hay remedio, yo no puedo hacer nada, el mundo se va a contaminar igual, esa desidia, no,
no, empieza mi conciencia en un momento en el cual sabe perfectamente que aquello que estamos haciendo es dañino para nosotros, dañino para el organismo, dañino para el medio ambiente, para los demás, para los animales. En ese momento que mi conciencia ya sabe esto, va a ser muy difícil que lo borremos. Si vamos a taparnos los ojos y hacer como que no hemos visto nada, nuestro inconsciente lo va a retener, va a estar ahí y siempre nos va a pesar. Así que yo os animo a tirar hacia adelante y a ver que teniendo estos 5 preceptos en marcha y de forma activa, se pueden llevar a un cambio no solamente de alimentación, sino un cambio y una transformación personal en conexión con nosotros mismos y con todo nuestro entorno, que es para eso que somos una pieza más del engranaje de este universo y de la Tierra en la cual vivimos.